25 de mayo de 1982, 3:50, en algún lugar sobre las aguas heladas del Atlántico Sur. El capitán Pablo Carballo está encerrado en la claustrofóbica carlinga de su Douglas A4B Skyhow. El aire que respira es una mezcla metálica de queroseno, ozono y su propio aliento tenso. Sus manos enguantadas se aferran al bastón de mando, no por miedo, sino para sentir la vibración de la bestia de metal que pilota. El motor J-52 ruge a su espalda, un bramido constante que es a la vez su verdugo y su única esperanza de volver a casa. No ha comido nada caliente en un día, el sueño es un lujo olvidado hace semanas. A través del plexiglas blindado de su cabina, no ve al enemigo, no todavía. Pero puede sentirlo. Lo siente como una aguja de hielo en la nuca, como un pitido agudo en sus auriculares que aún no ha sonado, pero que sabe que es inminente. El sonido del radar enemigo barriendo el océano, buscando 4 pequeños puntos de metal que se atreven a desafiar a un imperio. Junto a él, volando en una formación tan apretada que casi puede ver el rostro de sus compañeros, vuela la escuadrilla, Vulcano. 4 halcones argentinos en una misión suicida. Van a casi 1000 kilómetros por hora, a menos de 10 metros sobre las crestas de olas grises y furiosas. Vuelan tan bajo que el rocío salado golpea sus cabinas. No es una elección, es una necesidad. Es la única manera de volar por debajo del lóbulo del radar más sofisticado del planeta. Su objetivo, 2 buques de guerra de la Royal Navy, el HMS Coventry y el HMS Broadsworth, el escudo de misiles que protege el corazón de la flota británica. No hay gritos de guerra aquí, no hay cargas de infantería. Solo hay el silencio tenso de la radio, el rugido del motor y la certeza de que están volando directamente hacia una pared de acero y fuego. Esta es la historia del día más audaz de la aviación de combate argentina, la tarde en que el coraje de un puñado de hombres en máquinas obsoletas chocó contra el poderío tecnológico de la armada más poderosa del mundo. Malvinas 1982. El estrecho de San Carlos, el lugar donde Gran Bretaña aprendió que había subestimado la determinación de una nación. Para entender por qué 4 pilotos argentinos volaban hacia una muerte casi segura esa tarde, es necesario comprender qué significaba el desembarco británico en San Carlos. No era solo una cabeza de playa, era la daga apuntando al corazón de las Malvinas. Cuando los estrategas británicos miraban un mapa en mayo de 1982, veían una operación anfibia que se consolidaba. Sus tropas ya estaban en tierra. Su logística, protegida por un anillo de buques de guerra de última generación, fluía sin cesar. Habían establecido una zona de exclusión total, habían hundido el crucero Ara General Belgrano, habían desplegado submarinos nucleares. Creían tener el control del mar y del aire. Pero había un problema. La Fuerza Aérea Argentina se negaba a ceder. Desde las bases en el continente, a cientos de kilómetros de distancia, despegaban cada día oleadas de aviones. Volaban al límite absoluto de su alcance, con el combustible contado gota a gota, para atacar a la flota. Y estaban teniendo éxito. El HMS Sheffield, un destructor tipo 42 idéntico al Coventry, había sido hundido el 4 de mayo por un misil Exocet. Otras fragatas y destructores habían sido dañados. Los británicos necesitaban tapar esa herida. Necesitaban crear un muro impenetrable para proteger a sus portaaviones, el HMS Hermes y el HMS Invincible. Y para eso, desplegaron su trampa más letal al noroeste de la isla Borbón, la dupla del HMS Coventry y el HMS Broadsworth. El Coventry era un destructor tipo 42, armado con el sistema de misiles antiaéreos Sea Dart, capaz de derribar un avión a más de 70 kilómetros de distancia. El Broadsworth era una fragata tipo 22, equipada con el sistema Sea Wolf, un misil de corto alcance increíblemente rápido y preciso, diseñado para detener ataques rasantes como el que estaban a punto de enfrentar. Juntos, eran una fortaleza flotante, un cerrojo tecnológico diseñado para que nada, absolutamente nada, pudiera pasar. El alto mando argentino no podía permitir que ese cerrojo se cerrara. Cada barco británico que permanecía en la zona era una amenaza para las tropas en tierra. Cada día que la flota operaba impunemente, la balanza de la guerra se inclinaba en su contra.
No era solo un revés estratégico, era una cuenta regresiva hacia la derrota. Los pilotos, hombres como Carvallo, como el teniente Carlos Tucu Rinque, como el primer teniente Mariano Velasco, entendían perfectamente lo que esto significaba. Habían visto a sus amigos y camaradas despegar en misiones y no regresar. Sabían que los británicos aprendían y se adaptaban con cada ataque. Sabían que el enemigo al que se enfrentaban hoy era más letal que el de ayer. La flota británica tenía que ser golpeada. El escudo de misiles tenía que ser roto antes de que la marea de la guerra se volviera contra Argentina para siempre. Y así comenzó una lucha desesperada, librada a la velocidad del sonido, por el control de un pedazo de océano helado en medio de la nada. Los primeros ataques aéreos argentinos habían sido una sangrienta lección para ambos bandos. El 1 de mayo, los primeros combates aéreos demostraron la valentía de los pilotos argentinos, pero también la superioridad de los cazas Sea Harrier británicos. El 12 de mayo, el ataque al HMS Glasgow y al HMS Brilliant demostró que los barcos eran vulnerables a las bombas, pero también que sus defensas eran formidables. Los británicos creían que barrerían a los aviones argentinos del cielo. Los pilotos argentinos estaban esperando, volando entre los valles de las islas para evadir el radar, usando el terreno como su único aliado. Cada misión era una obra de arte táctica y un acto de fe. El hundimiento del Sheffield el 4 de mayo fue una victoria resonante. Demostró que la tecnología argentina, aunque inferior en muchos aspectos, podía asestar golpes mortales. Pero los británicos aprendieron la lección. Reforzaron sus patrullas aéreas de combate, ajustaron sus tácticas de defensa y, lo más importante, se volvieron más cautelosos. Ya no subestimaban a su enemigo. El segundo gran golpe llegó el 21 de mayo, durante el desembarco en San Carlos. La Fuerza Aérea y la Aviación Naval Argentina lanzaron un ataque masivo y coordinado. La fragata HMS Ardent fue hundida. Otros barcos resultaron gravemente dañados. Fue un día de gloria y de luto, conocido como el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea. Murieron muchos pilotos valientes, pero demostraron que, incluso frente a una fuerza abrumadoramente superior, no se rendirían. Los británicos pensaron que la ferocidad de esos ataques era una victoria pírrica para los argentinos. Los argentinos pensaron que era solo el comienzo. Ninguno de los dos bandos entendía todavía en qué se convertiría el 25 de mayo. El siguiente objetivo prioritario era la trampa de misiles al norte de las islas. El alto mando en Comodoro Rivadavia estaba perdiendo la paciencia. 2 semanas de ataques habían desgastado a la flota británica, pero no la habían quebrado. Los británicos seguían desembarcando tropas y equipo. Algo tenía que cambiar. Se tomó la decisión de enviar 2 escuadrillas de A-4B Skyhawk, una de las aeronaves más antiguas en el inventario argentino. Eran aviones subsónicos, sin radar propio, sin contramedidas electrónicas sofisticadas. Sus armas eran simples bombas de caída libre, tecnología de la Segunda Guerra Mundial. Sus pilotos, sin embargo, eran de élite. Reclutados de lo mejor de la Fuerza Aérea. Hombres conocidos por su destreza y su coraje ilimitado. La escuadrilla Vulcano, liderada por Carvallo, y la escuadrilla Zeus, liderada por Velasco, recibieron la orden. Su base, Río Gallegos, en la fría Patagonia. Desde allí, el viaje hasta las Malvinas era un desafío en sí mismo. El Expreso de la Muerte, como lo llamaban los pilotos, no eran destructores que llegaban de noche, sino el largo y solitario vuelo sobre el océano, repostando en el aire desde un Hércules KC-130, siempre bajo la amenaza de ser interceptados por los Jerries. Cada misión era un viaje de ida, con la esperanza de poder hacer un viaje de vuelta. A mediados de mayo, la inteligencia argentina había identificado la posición del piquete de radar. 2 buques de guerra operando en tándem, lejos de la costa, en aguas abiertas. Un cebo y una trampa. El plan de ataque era audaz. Las 2 escuadrillas atacarían desde direcciones diferentes, una desde el sur y otra desde el oeste, para saturar las defensas de los buques. Sería un asalto coordinado, apoyado por la sorpresa y la velocidad. Pero primero,
el Atlántico Sur tenía una sorpresa para los pilotos argentinos. El bombardeo que enfrentarían no sería de proyectiles de 14 pulgadas. Sería un bombardeo electrónico, silencioso y mortal, que comenzaría mucho antes de que pudieran ver sus objetivos. A las 12:30 del mediodía del 25 de mayo, 8 Skyhawks despegaron de Río Gallegos. Mientras ascendían, el continente se encogía detrás de ellos, y el vasto e indiferente océano se abría delante. El reabastecimiento en vuelo fue perfecto, un ballet aéreo de precisión realizado en un silencio de radio casi total. Pero poco después, la misión comenzó a desmoronarse. La escuadrilla Zeus del teniente Velasco encontró problemas técnicos en una de sus aeronaves. En el aire helado, una falla en el sistema de combustible no era un inconveniente, era una sentencia de muerte. Velasco, siguiendo el protocolo, tuvo que regresar a la base con toda su escuadrilla. Carballo no tenía forma de saber que su fuerza de distracción había desaparecido. Sus radios estaban en silencio para no delatar su posición. El plan original, un ataque desde 2 ejes para dividir las defensas, se había convertido, sin que él lo supiera, en una carga frontal de 4 aviones contra 2 de los buques de guerra más modernos del mundo. La marcha de Carballo a través del océano fue un ejercicio de tensión pura. El clima empeoraba. Nubes bajas y densas se aferraban a la superficie del mar, obligándolos a volar por instrumentos, confiando ciegamente en sus líderes de sección. Los mapas que tenían eran imprecisos. La navegación se hacía a estima, calculando vientos y derivas, sabiendo que un error de un solo grado podría hacerles perder el objetivo por completo y quedarse sin combustible en medio de la nada. Los hombres volaban en un verde claustrofóbico de sus instrumentos de cabina, cargando 3 bombas de 500 libras cada uno. No había caminos, solo había océano. El teniente Carlos Rinque, volando como número 2 de Carballo, sentiría más tarde el frío penetrar su traje de vuelo. Escribiría en sus memorias: el frío es insoportable. Mis botas están húmedas. Mis dedos se entumecen. El avión de adelante desaparece en la niebla. Confío en que sigue ahí. Debemos llegar al punto de ataque. Los sistemas de radio, vulnerables a la humedad, eran su eslabón más débil. Las unidades se aislaron en el silencio. Los pilotos comenzaron a sentir el peso de la soledad, el peso de saber que el éxito dependía de 4 hombres y 4 máquinas de la era de Vietnam. La columna que se suponía que atacaría coordinadamente ahora estaba sola, volando a ciegas hacia la trampa. Carballo no sabía que el ataque coordinado había sido abortado. Todavía creía que la escuadrilla Zeus atacaría desde el oeste, distrayendo a los buques mientras ellos llegaban desde el sur. Sin el ataque principal de distracción, su misión era simplemente un suicidio. Los sistemas de radar del Coventry y del Broadsword estaban esperando. Los misiles Sea Dart y Sea Wolf estaban listos en sus lanzadores. Los operadores británicos estaban en alerta máxima. Los argentinos atacaban en oleadas, gritando por la radio sus códigos de ataque. Los británicos los derribaban. Cientos de kilómetros al sur, Carballo finalmente llegó a su punto de ataque al sur de la isla Borbón. Sus hombres estaban tensos, al límite de la resistencia física y mental, pero atacarían. El plan de la Fuerza Aérea se estaba desmoronando, pero Carballo no lo sabía. Todavía creía que los ataques coordinados funcionarían. Todavía creía que la sorpresa y la audacia aplastarían las defensas británicas. La posición que Carballo planeaba atacar era defendida por un escudo tecnológico que costaba cientos de millones de libras. El capitán David Hart-Ike, al mando del Coventry, era una leyenda en la Royal Navy. Había luchado en múltiples conflictos. Tenía la cara curtida por el viento del mar y la mandíbula firme. Fumaba en pipa constantemente en el puente de su barco. Sus hombres lo adoraban porque lideraba desde el frente. Hart-Ike sabía que el ataque vendría. Los británicos habían capturado inteligencia argentina. Habían interrogado a pilotos derribados. Sus radares de largo alcance informaron que múltiples contactos aéreos se estaban concentrando al sur. Hart-Ike distribuyó sus defensas en un arco letal. Colocó el Broadsword cerca para que sus misiles Sea Wolf pudieran cubrir el punto ciego del Coventry.
Programó las computadoras de tiro, enlazó los datos de radar entre los dos buques y esperó. A las 3:52 de la tarde del 25 de mayo, los argentinos atacaron. No hubo preparación de artillería, no hubo bombardeo preliminar, solo un grito ahogado en la radio de Carballo: a la vista, los buques. A la derecha. Y luego, 4 aviones de combate saltando sobre la cresta de una ola, corriendo hacia los buques a casi 1000 kilómetros por hora. Los británicos abrieron fuego. Los lanzadores de misiles Sea Dart del Coventry giraron y dispararon. Una estela de humo blanco se elevó hacia el cielo, un misil del tamaño de un poste de telégrafo acelerando a más de Mach 2. Los cañones de 4.5 pulgadas del Coventry comenzaron a rugir, lanzando proyectiles al aire. El Broadsword intentó enganchar a los aviones con sus misiles Sea Wolf, pero los Skyhawks estaban demasiado bajos, confundiendo al radar. Pero los argentinos seguían llegando. Volaban a través de su propia estela de agua salada, esquivando las olas. Un misil Sea Dart explotó cerca de ellos, sacudiendo los aviones violentamente. Algunos llegaron a la zona de alcance de las armas de corto alcance. Comenzaron a recibir impactos de cañones de 20 milímetros y ametralladoras. En el centro de la formación atacante estaba el capitán Pablo Carballo con su A-4B Skyhawk. El avión vibraba bajo la tensión extrema del vuelo a baja altura y alta velocidad. Carballo había puesto 2 aviones a su derecha y uno a su izquierda. Mientras él marcaba el objetivo principal, sus numerales lo seguirían. Cuando el misil Sea Dart explotó, el avión del teniente Rinke fue alcanzado por la metralla. La cabina se llenó de humo. Una luz de alarma de fuego en el motor se encendió. No había tiempo para pensar. Solo había tiempo para seguir volando. El teniente Tuku Rinke estaba cerca de Carballo. Más tarde describiría lo que vio. Pablo estaba delante, su avión era una roca. No se movía, no dudaba, solo seguía apuntando al barco. Las trazadoras pasaban por todas partes frente a él y seguían llegando. Nunca vi nada igual. Acá, en este momento crítico, en medio del caos y del fuego, con misiles y proyectiles llenando el cielo. Detengamos la historia por un instante. Si estás disfrutando este relato, deja tu like en el vídeo y suscríbete al canal para seguir esta historia hasta el final. Estamos rumbo a la meta de 7000 suscriptores. Tu apoyo hace que podamos seguir contando estas historias olvidadas de la guerra. Ahora regresemos al infierno del estrecho de San Carlos. El sistema de defensa del Broadsword se bloqueó. En un giro fatal del destino, mientras el Coventry viraba bruscamente para evitar las bombas, se cruzó en la línea de fuego del Broadsword, impidiendo que el sistema Sea Wolf pudiera disparar. Bajo el fuego intenso, con los aviones argentinos a menos de 10 segundos de lanzar sus bombas, Carballo tomó una decisión. Gritó por la radio: «Al de la derecha, al de la derecha». Al Coventry. Apuntó su avión, elevó la nariz apenas unos grados para que las bombas no rebotaran en el agua y la soltó. Sintió el alivio del peso del avión y viró tan bruscamente que la fuerza G casi le hizo perder el conocimiento. Volvió a disparar. Sucedió 3 veces esa tarde. 3 bombas de 500 libras cayeron desde su avión. 3 veces Carballo voló a través del infierno. 3 veces volvió de la lucha. Cuando el humo se disipó, 3 bombas habían impactado en el HMS Coventry por debajo de la línea de flotación. Más de 20 marineros británicos yacían muertos o moribundos. La escuadrilla Vulcano había resistido, pero los británicos no habían terminado. El HMS Broadsword, ahora solo, fue atacado por el segundo par de Skyhawks. Una de sus bombas atravesó la cubierta de vuelo y destruyó su helicóptero Lynx. Los británicos ordenaron otro ataque para la tarde siguiente, pero ya era tarde. La tarde del 25 al 26 de mayo, los británicos no atacarían de nuevo. El HMS Coventry se estaba hundiendo. Carballo había reorganizado sus fuerzas en el aire. Había reunido a sus hombres restantes en una formación dispersa para el largo viaje de vuelta. Esta vez, creía, habían roto las líneas británicas. Esta vez, habían llegado al corazón de la flota.
El ataque había durado menos de 60 segundos. Una vez más, los pilotos argentinos habían cargado hacia las posiciones enemigas. Una vez más, los sistemas de defensa más modernos del mundo habían abierto fuego. Una vez más, la artillería antiaérea había comenzado a caer. Pero esta vez los argentinos penetraron más profundamente. Rompieron la primera línea de defensa de misiles de largo alcance. El combate se volvió caótico. Los pilotos luchaban contra la fuerza G y la desorientación en la oscuridad de sus cabinas. Los oficiales en el puente de los barcos no podían ver sus propios flancos. Las comunicaciones se rompieron. El capitán Hardy que estaba en su puesto de mando cuando la radio cobró vida. Era un oficial desde un puesto de observación en la cubierta. Su voz estaba tranquila, casi casual. Capitán, tenemos 3 grandes agujeros en el costado de babor. Hardy que respondió, ¿estás seguro de eso? El oficial dijo, absolutamente seguro. Nunca volverían a recuperar el control del barco. El Coventry pidió ayuda por radio. La fragata HMS Broadsworth tenía daños graves pero aún flotaba. Habían lanzado miles de proyectiles y misiles en esos 60 segundos. Los pilotos argentinos comenzaron a volar casi verticalmente para escapar, arrojando sus tanques de combustible externos para ganar velocidad. Era un trabajo peligroso, un error de cálculo y chocarían contra el mar. Pero los pilotos no cometieron errores. Los proyectiles y misiles comenzaron a caer sobre el océano vacío donde habían estado segundos antes. La tierra temblaba en las islas con el eco de las explosiones. Los mástiles de los barcos se astillaban. El fuego de la metralla barrió las cubiertas, pero los aviones ya se estaban alejando. La disciplina argentina era increíble. Incluso bajo ese fuego, incluso con hombres siendo alcanzados, siguieron volando hasta soltar sus bombas. Carballo estaba todavía en su posición de líder. Su avión estaba tan castigado que el aceite se filtraba por una línea dañada. Sus manos estaban entumecidas por el frío y la adrenalina. Se le habían acabado las bombas. Dejó su objetivo. Voló 50 metros sobre el agua a través del fuego enemigo para alejarse. Agarró el micrófono y reunió a sus hombres para el regreso. Continuó liderando. Cuando amaneció el 26 de octubre, el HMS Coventry se había hundido. Más de 19 marineros británicos murieron esa tarde. Los argentinos no perdieron ni un solo avión en ese ataque. La proporción de bajas era asombrosa. Un buque de guerra de 125 millones de libras destruido, sin una sola pérdida propia. Carballo estaba desesperado por saber los resultados. Había perdido la comunicación con su base. Pero la Royal Navy ordenó silencio de radio total. La tarde del 26 de mayo, el alto mando argentino confirmó la noticia. Un avión de reconocimiento había fotografiado el rescate de los náufragos. La escuadrilla Vulcano había logrado una de las hazañas más grandes de la guerra. Habían dejado de existir como una amenaza inmediata, pero su leyenda acababa de nacer. El 27 de octubre por la mañana, el campo de batalla era una escena del apocalipsis. El 25 de mayo por la tarde, el Atlántico Sur era un cementerio de acero. El casco volcado del Coventry marcaba el lugar donde la tecnología británica había fallado. El olor a combustible y humo era abrumador. Las gaviotas llegaban en nubes. Los británicos usaron sus otros barcos para rescatar a los sobrevivientes. Contaron más de 20 muertos y decenas de heridos solo en el Coventry. Las bajas totales de la batalla fueron devastadoras para la moral británica. El escudo de misiles, esa orgullosa barrera tecnológica, fue destruido. Solo fragmentos de la confianza británica lograron regresar cojeando a la flota principal. Los pilotos de la Fuerza Aérea que atacaron ese día no sufrieron bajas. ¿Por qué ganaron los argentinos contra probabilidades tan abrumadoras? La respuesta está en una combinación de factores. Primero, la táctica. El vuelo rasante a altísima velocidad anuló por completo el sistema Sea Dart, cuyo radar no podía discriminar entre un avión y el eco del mar. Los argentinos, por otro lado, habían entrenado exhaustivamente esta táctica. Segundo,
La suerte y el error enemigo. El hecho de que el Coventry se cruzara en la línea de fuego del Broadsword en el momento crítico fue un error fatal que silenció el sistema Sea-Wolf. Tercero, la tecnología. La Browning M1917 era una de las mejores ametralladoras. Los A4B Skyhawk eran aviones viejos, pero eran robustos y fiables. Sus sistemas simples no podían ser interferidos por la guerra electrónica británica. Carballo y hombres como los usaron con efecto devastador. Cuarto, el liderazgo. Hombres como Pablo Carballo y Mariano Velasco eran profesionales endurecidos que no entraban en pánico bajo presión. Pero quizás el factor más importante era simplemente este. Los pilotos se negaron a retroceder. Estaban superados en tecnología. Estaban al límite de su combustible y de su resistencia. Pero cuando llegó el momento, cuando los misiles llenaban el aire y las trazadoras cortaban la niebla, los pilotos argentinos mantuvieron su rumbo y lucharon. Pablo Carballo recibió la Cruz al Heroico Valor en Combate, la máxima condecoración militar de Argentina. Podría haberse quedado en tierra como instructor. La Fuerza Aérea lo quería en casa, entrenando a la nueva generación de pilotos, pero Carballo siguió volando en misiones de combate hasta el último día de la guerra. Sobrevivió al conflicto y se convirtió en una leyenda viviente, un símbolo del coraje indomable de los pilotos argentinos. Fue el único piloto en recibir la máxima condecoración y vivir para contarla, un testimonio no solo de su habilidad, sino del espíritu de todos aquellos que volaron y lucharon por las Malvinas.